Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600 9100 200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró el crecimiento de la economía en diciembre de 6,6% y afirmó que la actividad se expandió 2,5 puntos en 2024, lo que, junto con superar la estimación del gobierno, constituye una base sólida, dijo el ministro, para que las cifras sean más positivas este año. Además, la autoridad respaldó a la directora de presupuesto, Javiera Martínez, quien es duramente criticada por la oposición por errar en los cálculos de ingresos y por el déficit fiscal del año 2024. Vanessa Gajardo, muy buenos días. Buenos días, Vanessa. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y claro, hubo quienes dijeron que era imposible, que se requería casi de un milagro en el segundo semestre del año pasado para alcanzar lo que eran las proyecciones de crecimiento del Ministerio de Hacienda en ese entonces, recordemos, de un 2,4%. Finalmente, con el dato de IMASEC de este lunes, el PIB del año pasado estaría cerrando en alrededor de un 2,5%, una cifra que por supuesto está siendo celebrada por las distintas autoridades y por los expertos, que aseguran que si bien se trató, cierto, de un dato más bien estacional, este fue todavía mayor a lo que se consideraba. Recordemos incluso que las proyecciones del mercado iban del orden del 2,7% y finalmente el IMASEC de diciembre termina siendo de un 6,6%. Para el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el dato de diciembre no solo refleja una reactivación de la economía el año 2024, sino también, dice él, un buen pie para 2025. Ahora bien, hay que decirlo, este dato positivo no calma las presiones sobre Teatino 120, las exigencias de la oposición, ¿cierto?, que piden la salida de la directora de presupuestos, Javiera Martínez, y también las declaraciones que ha dado el jefe de la billetera fiscal y que no dejan del todo conforme a la esfera política. Errores reiterados, lo decíamos, en la calculadora de la autoridad, que fueron además reiterativos en 2024. En algunos pocos, hay que decirlo, errores que fueron en el fondo favorables, pero en la mayoría de los casos negativos. Pero lo que rebalsó el vaso, de cierta manera, e intensificó las críticas en el Congreso, fue el último informe publicado por la DIPRES, que arrojó un déficit fiscal que supera en un punto las estimaciones del gobierno, pasando de un 1,9 a un 2,9%, con una deuda que ya superó niveles históricos y una reducción del presupuesto ya contemplada para este año en curso. En la derecha acusan que el ministro no asume las responsabilidades y que no se trata únicamente de Javiera Martínez. El diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum, recapituló esta seguidilla de errores y lo que a su juicio dijo es una pérdida total de las confianzas. Sino que ya lo tuvimos hace pocos meses atrás en la discusión de la ley de cumplimiento tributario, en donde ya se ha conocido que la repatriación de capitales ni siquiera alcanzó el 15% de lo que se tenía proyectado, el impuesto al lujo tampoco, el impuesto al tabaco tampoco, y un largo etcétera, que hace que finalmente se recaude menos, pero que también se pierda la confianza en la decisión que toman las autoridades para tomar políticas públicas. En la UDI, en tanto, el diputado Felipe Donoso dijo que aquí hay una responsabilidad que es todavía mayor, indicando que es más bien una responsabilidad completa del gobierno y que no recae únicamente en una persona. Creo que aquí no se puede descargar la responsabilidad simplemente en la directora de presupuesto. Aquí hay un hecho conocido por el ministro de Hacienda, reclamado por los parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Aquí hay un equipo grande. Tienen que estar las personas que hacían bien la pega. Si nosotros teníamos una dirección de presupuesto con un respeto constante en el tiempo, aquí se hizo cambios que lamentablemente han tenido costos importantes para Chile. Aunque en la oposición, hay que decirlo, hay personeros que destacaron la impronta intachable, decían, del ministro Marcel y reconocieron además lo que es su amplia experiencia y trayectoria en materia económica, lo llamaron a asumir públicamente estos errores y no seguir manchando su imagen. En palabras de la propia autoridad, reconoció que a diferencia de otros años, tenemos un incumplimiento que es importante y asegura el ministro Marcel que esto no se va a minimizar y que de
del todo es un llamado a ocuparse. Entre los factores que el titular destacó respecto entonces de este déficit que fue superior en un punto a las proyecciones del Ejecutivo, está lo que él señala como una menor recaudación de la operación renta de 2024 y también de los ingresos provenientes del litro. De esa manera entonces se explicaría esta cifra del 2,9%, porque esas dos cosas sumadas significaron menores ingresos fiscales del orden de los 5.000 millones de dólares el año 2024. Sobre las críticas a la directora, el ministro Marcel volvió a defenderla. Escuchemos. Yo creo que no hay nadie que durante este periodo no se haya preocupado más por revertir esta situación que la directora Martínez. Todos hemos visto, ¿cierto?, lo que ha sido el ajuste del gasto. Muchas veces ha implicado, ¿cierto?, quejas, críticas, pero ella ha hecho este esfuerzo con la máxima rigurosidad posible. En el oficialismo, en tanto, aseguran que la derecha solo está buscando figurar políticamente de cara a lo que van a ser los comicios presidenciales con este tipo de declaraciones y se alinean con el ministro Marcel, entonces blindando la figura de la directora de presupuestos. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, dijo que este gobierno desde su inicio ha demostrado un compromiso fiscal que ha estado a la altura. Se tiene que desacostumbrar a solamente pedir renuncias cuando hay datos concretos de que acá había una visión responsable en materia fiscal. Tuvo una visión bien clara por parte de Hacienda y también de la Dirección de Presupuestos. Se ha visto a lo largo de los años de que la responsabilidad fiscal ha sido una de las principales preocupaciones de este gobierno. Por su parte, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, dijo que el dato a destacar tiene que seguir siendo el IMASEC de diciembre, conocido este lunes, aunque sí agregó que estos errores en cuanto al déficit se deben corregir. La noticia del día es que la economía creció un 6,6%, el IMASEC, pero los agoreros que siempre están hablando que Chile iba a haber recesión, que Chile no iba a crecer, etcétera, que la verdad es que le han dado los 3 años del gobierno, bueno, el mayor mentir es el crecimiento del IMASEC, que fue muy contundente. El mal cálculo o la situación de recaudación que fue menor a la esperada, habrá que asumir las responsabilidades, habrá que corregir. En el último trimestre de 2024, los ingresos fiscales crecieron del orden del 12,6% en términos reales y los gastos decrecieron en un 1,8% respecto del último trimestre del año anterior. Ese fue el esfuerzo que de cierto modo hizo el Ejecutivo cuando ya se empezaba a hablar de estrechez fiscal hacia el cierre del año. Sin embargo, ¿qué podemos decir, María José Tomás? Que este esfuerzo no fue del todo suficiente y se produce entonces esta diferencia significativa en lo que es el balance fiscal del cierre de 2024. Ahora bien, también hay que decirlo, esta discusión ya se volvió del todo política, ¿cierto? Ayer veíamos a través de su cuenta de X cómo el presidente Gabriel Boric lanzaba comentarios dirigidos a la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, diciendo que ella en cumbres internacionales ha dicho que Chile es un país que no crece, asegurando que prácticamente a ella parece gustarle este escenario que vive o que atraviesa el país. De cierta manera, el presidente le sacaba en cara esta cifra de IMASEC del 6,6% a Evelyn Matei y le decía, bueno, aquí están los resultados. Vemos como Evelyn Matei también le contesta por su cuenta de X. Entonces esta discusión ya se está volviendo más bien un tema político, que es lo que señalan los parlamentarios, cuando en realidad lo complejo acá es el escenario fiscal, ¿cierto?, que va a enfrentar un próximo gobierno y cuál va a ser la herencia económica que va a dejar la gestión del presidente Gabriel Boric. Vanessa, bueno, hay varias cosas que uno podría decir respecto a este tema. Lo primero es que, claro, la respuesta se entrega a Evelyn Matei, quien fue al Foro Internacional Económico en Panamá durante la semana pasada, y ella hace una crítica brutal, podríamos decir, a la situación económica en Chile. Dice que antes crecíamos más que el mundo, que ahora estamos conformándonos con un magro crecimiento del 1,8%, fueron las palabras que utilizó. Sostuvo que hubo personas que tiraron al despeñadero lo que era la política de inversión, la responsabilidad fiscal, habló de problemas con el gasto público, la contratación de funcionarios públicos, o sea, fue muy crítica respecto a esta situación e hizo muchos comparativos con el shock económico que
realiza el presidente trasandino Javier Milei. Pero claramente uno podría decir, bueno, el IMASEC muestra una cifra buena. Ayer se hablaba de, claro, esta golondrina, si hace verano o no hace verano. Pero hay que preguntarse, ¿qué hubiese dicho el ministro de Hacienda, Mario Marcel, de no existir el IMASEC de ayer respecto a los nuevos errores en los cálculos, esta vez respecto del déficit fiscal? Porque una cosa es el índice del movimiento de la actividad económica, el IMASEC, pero otra cosa muy distinta son los problemas que está teniendo la DIPRES y el Ministerio de Hacienda en los errores de los cálculos. Hablamos del déficit fiscal, hablamos de otro tipo de cálculos que los comentábamos de hecho ayer. O sea, claro, el ministro habla del crecimiento, de esta senda de expansión, pero tampoco se hace cargo de los errores en su calculadora. No, de ninguna manera. De hecho, él lo señala, dice, bueno, nosotros es algo que queremos corregir, que nos preocupa, pero en ningún caso dice que esto es una responsabilidad fiscal de este gobierno. De hecho, él señala que el año 2022 tuvimos superávit, eso lo anota, cierto, como un logro del Ejecutivo, que en 2023 alcanzamos de lleno, casi al decimal, cierto, lo que es el cumplimiento fiscal, y que este año el desafío es mayor, pero nuevamente, cierto, la asocia lo que tiene que ver con los menores ingresos por la operación renta y por el precio del litio, asegurando que son factores que no tenían cómo calcularse, porque lo sabemos, cierto, el precio del litio, por ejemplo, es volátil y que se está trabajando en corregir eso, pero nunca lo asocia, digamos, a que es un error particularmente de este gobierno. Ahora bien, María José, tú hablabas de lo que tiene que ver con las declaraciones de Evelyn Matei, que ya decía que básicamente estamos en un periodo completamente terrorífico, ¿cierto?, en la economía en Chile. Eso es al menos lo que ella decía en la cumbre en Panamá. Los expertos han señalado que el próximo gobierno que le toque asumir a partir de marzo de 2026 va a tener que aplicar una política económica de shock. ¿Cómo recibiría, por ejemplo, pongámonos en el hipotético, Evelyn Matei las finanzas? Con una deuda del orden de los 62.000 millones de dólares que va a tener que pagarse entre 2026 y 2030. Estamos hablando solo de 44.000 millones que son de deuda bruta, digámoslo, y 18.000 millones solo del pago de intereses. Ayer lo comentábamos también. Si el presidenta que le siga a Gabriel Boric quisiera hacerse cargo del total de la deuda pública o de una parte, Chile caería en una recesión. Esa es la realidad. Mira, a ver, yo creo que, no es que crea, el crecimiento de diciembre fue excepcional. 6,6% es excepcional. Yo creo que ese es el primer dato. Y no hay ningún analista que haya previsto este crecimiento. Yo creo que ese es el primer dato. Segundo dato, es verdad que la base de comparación es baja porque es -1. Por lo tanto, ahí hay algo. Y es verdad que este diciembre tuvo 2 días más que el diciembre del año pasado. Y eso naturalmente que al comparar con diciembre del año pasado, que es la comparación que hay que hacer, evidentemente que eso influye en este 6,6, pero no lo explica ni la base de comparación baja, ni los 2 días adicionales, sino que fue un muy buen mes. Ese es el primer dato. Ahora, si uno lo mira, despejando los árboles y sale del bosque, uno se tiene que dar cuenta de varias cosas. Uno, el presidente dice fue superior a todo lo que se estimaba. No. La ley de presupuestos para este año estimaba un crecimiento de 2,6, no de 2,5. Por lo tanto, fue inferior a lo que se estimaba en la ley de presupuestos. 2, sí fue superior a las bajas expectativas que tenía el gobierno a mediados de año, porque había bajado su expectativa a 2,4, fue 2,5. Sí, se ajusta la Entonces, de la última expectativa del gobierno sí es superior, pero no de la expectativa que se tenía para este año. 3 o 4... A nivel latinoamericano, nosotros estamos en crecimiento respecto del 2024 en el 10º lugar. Si nos alegramos por el 10º lugar, está bien. Si el presidente se alegra por un 10º lugar, está bien. Pero no estamos ni mucho menos en la media de Latinoamérica. Nos ganan muchísimos países. ¿Estamos bajo de la media mundial? Estamos bajo de la media mundial. Durante muchos años estuvimos sobre la media mundial. Entonces, alegrarse por resultados modestos puede ser, pero entonces quiere decir que las expectativas son muy modestas. Entonces uno puede decir, bueno, pero comparémonos con gobiernos anteriores.
yo creo que este gobierno va a estar en cuanto a crecimiento, más o menos en el crecimiento de Bachelet 2, que fue el peor crecimiento del retorno a la democracia por lejos. Por lejos. Por lo tanto, también eso es una complicación. O sea, un crecimiento muy, muy bajo. Y por último, vamos a ver qué pasa este año, porque todos los organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, señalan que Chile este año va a crecer menos que el año pasado. Entonces resulta que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dice este es el inicio de un crecimiento casi sostenido, ¿no? Eso es lo que dijo ayer. Claro, habla de la senda de expansión. Pero resulta que vamos a ver, porque los organismos internacionales dicen que esto no es así. Por último, la economía chilena está con oxígeno y el problema es que el balón se está terminando, el balón de oxígeno. Porque resulta que si nosotros tenemos un déficit de 10.000 millones de dólares al año, resulta que eso influye en el crecimiento económico. Pero es un crecimiento económico, entre comillas, falso, porque tenemos que pagar eso. ¿Cuánto influye en el crecimiento económico los 10.000 millones de dólares en los que nos endeudamos año a año? ¿Cuánto influye que el gobierno no haya respetado su compromiso de contribuir a la regla fiscal y de ir hacia una convergencia entre ingreso y gasto? Porque no cumplió con eso. ¿Cuánto ha influido eso en el crecimiento y ese crecimiento, pero en base a un préstamo, en base a endeudamiento? Yo creo que también hay que analizarlo. Entonces yo creo que hay que mirarlo con todas estas cifras para llegar a una conclusión. ¿Muy bueno el crecimiento? Sí. ¿Hay otras cosas que hay que mirar? También. ¿Tanto razón para la alegría? Yo creo que sí, por un buen mes. ¿No tanta por todo esto otro? También. Entonces hay que mirarlo con tranquilidad y paño frío, ¿eh? Porque no es tan bueno como dicen. Bueno, está la política por medio, pero bueno, dentro de todo. Eso. Vamos a ver qué es lo que sucede con la directora de presupuesto, en todo caso, que está muy cuestionada, ha sido defendida, esto es algo que, ha sido defendida por el gobierno. Los expertos. ¿Sí? Sí, Vanessa, te escuchamos. ¿Te escuchamos, Vanessa? Se nos fue la comunicación con Vanessa Gajardo. Desgraciadamente, ya, quedamos hasta ahí. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.